Hola, ¿qué tal? Iniciamos semana y ronda de entrevistas aquí en Canal 19 2.0 y lo hacemos en esta tarde de lunes hablando de hipotecas. Hace ya algunos meses, algunos años quizás, que empezamos a conocer casos cada vez más frecuentes de personas que perdían su vivienda porque no podían pagarla, no podían hacer frente a la hipoteca que habían contraído con los bancos. También empezamos a oír hablar de cosas como la dación en pago o la plataforma de afectados por la hipoteca. En Guadalajara esta plataforma nació hace justamente un año, en agosto, a principios de agosto del año pasado se presentaba, y ahora uno de sus portavoces es Miguel de la Fuente, que nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Junto a Miguel está María Benítez, que es una de las últimas personas que ha sido afectada por estos problemas de los desahucios. Hace poco vimos una acción delante de una sucursal bancaria aquí en la capital en la que se trataba de denunciar su caso. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Lo primero que le quería preguntar es a Miguel. Decía yo en la introducción que hace un año nos presentaron esta plataforma de afectados de la hipoteca en Guadalajara. Es una organización que ya había en otras provincias y que aquí no existía hasta que una serie de personas la crearon. Quería saber cómo ha sido este año de evolución en la plataforma, cuántas personas la integran ya y sobre cuántos casos están trabajando. Bien, mira, la plataforma de afectados por la hipoteca empezó a funcionar en Barcelona, ¿no? Una serie de personas se dieron cuenta del problema que existía, que estaba empezando a salir, aproximadamente hace 3 años, entre 3 y 4 años, ¿no? Aquí en Guadalajara se fundó, por decirlo de alguna forma, en agosto, más bien en septiembre, pero bueno, entre agosto y septiembre del año pasado, y en la actualidad estamos aproximadamente unas 40 personas, entre afectados y solidarios. Es decir, los solidarios son las personas que nos echan una mano sin ser afectados, y luego, lógicamente, los afectados pues por el problema de la hipoteca, ¿no? Ciertamente ha sido un año bastante movido. Es decir, hemos tenido diversas acciones en los bancos, fundamentalmente aquí, digamos que los bancos más afectados, uno de ellos es Ibercaja, el otro es Catalunya Caixa en menor medida, y el otro es el BBV. Es decir, esos son los que en este momento tenemos, digamos, con más personas afectadas en Guadalajara. Guadalajara capital. Luego, bueno, pues tenemos otros bancos como son la Caixa, Santander y demás, pero ya en la parte de Azuqueca y algún otro pueblo de la zona. La plataforma fundamentalmente busca evitar situaciones de desahucio por impagos en hipoteca por un lado, y por otro lado está trabajando también en ayudar a una gran iniciativa legislativa popular, una gran recogida de firmas para tratar de cambiar la ley. Vamos a empezar por el principio, por las acciones que se han hecho aquí en Guadalajara. ¿A cuántas personas se ha ayudado ya? ¿Con cuántas personas se ha tratado de negociar o de ayudarles con los bancos para solventar sus problemas? Bueno, realmente estamos atajando distintos problemas, ¿no? Es decir, el primer problema, y es el que intentamos solucionar cuando viene un afectado, es negociar con los bancos. Es decir, los bancos en este momento están bastante cerrados a la negociación, y más después del decreto de Guindos, el último decreto que ha habido de buenas prácticas en la banca, que no las ha hecho nunca, pero bueno, ahora sí parece ser que el código este de buenas prácticas pretende cambiar la situación, y realmente lo que ha venido es a empeorar la situación de los afectados por la hipoteca, porque acogiéndose a ese código de buenas prácticas que acaba de ser publicado, una serie de bancos se han acogido a ese código, y realmente ni siquiera el 1% de todo lo que hemos estado sondeando, que tenemos en la zona, puede acogerse a ese Real Decreto, ¿no? Entonces los bancos nos ponen problemas, porque si no se pueden acoger, ¿para qué van a negociar? Es decir, realmente lo que ha hecho ha sido empeorarlo. Hemos tenido alguna solución recientemente. Una persona que venía con un litigio de hacía 3 años en el Banco Popular, concretamente en Alcalá de Henares, aunque él tenía la residencia aquí en un pueblo de Guadalajara, y conseguimos llegar a una condonación de deuda. ¿Es la primera vez que Es la primera condonación de deuda dentro de los litigios que hay que se consigue. Es decir, conseguimos, después de unas acciones y varios días de negociación, reducir la deuda de 93.000 euros a 6.000 euros, que es lo que se ha firmado finalmente. Las personas que son críticas con ustedes o con su movimiento básicamente utilizan un argumento.
ustedes, las personas que contrajeron una hipoteca, ya sabían lo que firmaban cuando pidieron un préstamo. Pedían un préstamo que no estaba ligado a la devolución de la casa, sino a la devolución de una deuda, y el bien que ustedes compran puede subir o bajar de precio, y ahora tienen la deuda. ¿Por qué se la tienen que perdonar? No se trata de perdonar, normalmente cuando entras en una situación de impago es porque te has quedado sin trabajo, es decir, todos sabíamos que teníamos trabajo y podíamos meternos en una vivienda porque era mucho más barato que el alquiler en ese momento. Los bancos no ponían ningún impedimento tampoco, y ciertamente los bancos en ningún momento advirtieron a nadie que en caso de impago podía tener las consecuencias que está teniendo. Es decir, tampoco interesó, tampoco se preguntó, es decir, qué consecuencias podría haber en caso de impago, pero como los préstamos se daban a todo el mundo independientemente de la situación que tuviera, pues bueno, yo creo que nos creímos mucho el que esto no iba a cambiar y no iba a pasar nada. Nosotros no pedimos que nos perdonen la deuda. Es decir, lo que pedimos básicamente es que la legislación sea equilibrada tanto para los hipotecados como para el banco. Es decir, nosotros no somos iguales ante la ley. No tenemos derecho a defendernos. Luego, es una ley que no es justa. Es decir, es más propia de un Estado feudal que de un Estado democrático. Es decir, cuando una de las partes en litigio no tiene derecho a defenderse, es una ley que no vale realmente. Entonces, siguiendo ya con lo que queremos dentro del cambio que estamos pidiendo de la ley, es decir, de ahí surge la ILP, que es la segunda parte de este movimiento que tenemos, de forma que pretendemos que nada más se cambien unos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que en caso de litigio sea más equilibrado. La última acción de la plataforma, lo decíamos antes y vamos con María, fue una protesta ante la sede del BBVA en el centro de Guadalajara, en plena plaza del Jardinillo, porque su caso es un caso que nos ha llamado la atención, es un caso peculiar. Usted tiene una casa que pagó hace ya muchísimos años, pero es usted avalista de su hijo, quien no ha podido pagar la suya, pues porque se habrá quedado en el paro, por las razones que ahora nos contará. El caso es que usted, como avalista, el banco le ha quitado la casa a su hijo y ahora quiere también quedarse con la suya. Ese es el caso, ¿no? Así es. ¿Y cómo se encuentra usted? Pues fatal. ¿Cómo quieres que me encuentre? Hay noches que no puedo dormir, apenas como, cada vez estoy más delgada. Y gracias a ellos que me han dado ánimo, porque yo antes de conocerlos, pues iba por la calle como zombie, como una zombie, lloraba y en casa estaba mal y en la calle estaba mal y gracias a ellos me he metido en la lucha, y en el momento que van a algún sitio, allí estoy yo la primera para defender a los que podamos defender, si no en mi caso, pues otros que también lo pasan mal porque tienen niños pequeños y se ven en la calle. ¿No ha conseguido usted negociar nada con el banco para no perder su casa, para que no la dejen? Ya hemos ido 3 veces. ¿Y qué le dice? 3 veces ha llevado Miguel conmigo y hemos llevado un escrito pidiéndole que no la dejen. Yo con que me la dejaran en su fruto me conformaba, aunque tuviera que pagar alguna cosa. ¿Usted qué es lo que plantea? Que sea suya mientras usted viva, que la pueda usar y que luego ya pasar a la propiedad del banco si la pues sí, porque, esa es la oferta que usted hace y no se la porque aceptan. Mira, es muy duro para la persona que hemos enterrado a un familiar, es muy duro tener que tirar todas sus pertenencias, todas sus cosas, pero imagínate que yo los tenga que tirar en vida, porque yo no voy a tener otro sitio donde meter mis pequeñas cosas, la fotografía de mis hijos cuando eran pequeños, aquel cuadrito que me regalaron, aquella estatuilla que me trajeron cuando fueron a una excursión, cosas que has ido teniendo de toda tu vida y que las tienes que tirar, porque no puedes llevarlas a ninguna parte. ¿Qué plazos tiene usted, María? ¿Qué plazos tiene usted? ¿Cuándo tiene que abandonar la vivienda? ¿Qué le han dicho? Momento teníamos, o sea, ya me había dicho el abogado que llevara las escrituras para pasarlo a subasta, pero le han pedido un aplazamiento porque con la mudanza de mi hijo, que lo tuvimos que coger todo de mala manera y meterlo en el garaje de mi hijo el mayor, pues no las encontramos. Y entonces el abogado ha dicho que iba a pedir un aplazamiento, un tiempo, y que luego ya, como venía agosto y tal, pues que ya para septiembre ya veríamos lo que pasaba, si la pasaban a subasta o no. Hay muchos casos como el de María, Miguel, que ya no es que afecte a una vivienda y a una deuda, sino a 2.
Sí, además es, digamos que, de lo que se valen los bancos para no llegar a acuerdos. Es decir, es mucho más fácil llegar a acuerdos donde no hay avalistas, como es, por ejemplo, mi caso, que está pendiente todavía de acuerdo, es decir, no sé si llegaremos o no. Casos como el que te había comentado, de David en Alcalá, es decir, es mucho más simple. Pero el banco, cuando tiene avalistas, es decir, se hace el fuerte y realmente, aunque siempre te dicen que no quieren casas, la realidad es que las quieren. Quieren una casa, 2 casas, 3 casas o 25 casas y además perseguir económicamente de por vida a los afectados. Es decir, que están jugando con la gente, es decir, diciendo una cosa y haciendo otra. Es decir, esa es la realidad. Y el caso de María es uno de ellos. Es decir, hemos presentado tres solicitudes para entrar bien a negociar un alquiler social, que es la pretensión, pero aquí todavía no ha respondido nadie. Ni siquiera el director de zona de esta zona de Guadalajara, del BBVA, se la ha escrito. Bueno, ya de momento hemos elevado la solicitud al servicio legal del BBV en Bilbao, ¿no? Y estamos esperando. Entonces, bueno, el próximo paso será hacer una queja al Banco de España, pero realmente no quieren. Cuando hay avalistas, no quieren. En una rueda de prensa hace unas semanas o quizá un par de meses, que dio su plataforma y que dio usted mismo, nos dio algunos datos. El año pasado hubo 366 desahucios, en el año 2011 en Guadalajara. Esos son clavados, 366, uno cada día. Sí. Y sin embargo nos decía que esta cifra se está incrementando, que ya están en 1 desahucio y medio cada día en Guadalajara. ¿Eso es así? Sí, mira, y además esta mañana he recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial del primer trimestre del año, con lo cual las cifras son desorbitadas, ¿no? Estamos comprobando que sí es cierto que en Guadalajara se dan 3 casos cada 2 días, en vez de 1,5 por día, pero más o menos 3 casos cada 2 días. En el primer trimestre a nivel nacional, este año hay datos del Consejo General del Poder Judicial, 46.559 desahucios, ya. Las previsiones a 31 de julio es que se doblen esos datos. Esas son las previsiones. Esto, bueno, a lo largo del 2008 al primer trimestre del 2012, estamos en 440.000 desahucios efectivos ya. Y entiendo que Guadalajara, que ha sido una provincia que ha tenido una evolución demográfica en los últimos años muy grande, que ha tenido un boom inmobiliario muy grande, tiene que ser una provincia muy afectada por estos problemas. Claro. ¿Es así? Sí, normalmente los más afectados son Toledo y Guadalajara. De Castilla-La Mancha. De Castilla-La Mancha me refiero, ¿no? Entonces son los que se llevan la palma, es decir, si Toledo tuvo 399 en 2011, digamos que las cifras, aunque no tenemos el dato exacto, tenemos el de toda la región, de momento, van por ese mismo camino. Es decir, el primer trimestre, en Castilla-La Mancha, 1.003 desahucios. En otras provincias estamos viendo que las plataformas de afectados por las hipotecas, otra de las cosas que hace, y además con cierta efectividad, es pues tratar de paralizar físicamente los desahucios. Cuando llega el momento de echar a la gente de sus casas, hacen cadenas humanas, tratan de impedir el acceso de las autoridades, a veces incluso consiguen paralizar los desahucios. Todavía no se han visto en una de estas en Guadalajara, ¿porque no han querido o porque no se ha dado la oportunidad? No, porque no nos ha llegado un caso. Es decir, vamos a ver, la plataforma actúa en función de lo que nos dice el afectado y del caso que nos llegue. O sea, esto no es una estructura, digamos, lineal, ¿no? Jerárquica, ¿no? Es decir, todo se trata en asambleas, vienen afectados con uno u otro problema y el afectado decide cómo se actúa, ¿no? Dentro de la asamblea, pues se toman esas decisiones. De momento no tenemos ninguno. Sí es cierto que tenemos previsto alguno para septiembre, pero es en Daganzo, es una vecina de Cabanillas que tiene la hipoteca con Bankia en Daganzo. Entonces se ha pedido un aplazamiento, porque además tiene hijos menores, no sabemos si nos lo concederán o no, pero de momento no hemos tenido una situación de tener que ir a un stop desahucios. Y un movimiento como este, no sé, ¿cómo es su composición social? Hay gente muy distinta, de procedencias muy diversas, gente que jamás, no sé, a lo mejor María jamás se pudo imaginar que a estas alturas estaría en plena lucha en una batalla así. ¿Es así? ¿Es un movimiento? Sí, bueno, tenemos de todo. Bueno, gente como María, que decir, que realmente se lo encontró porque no era una persona que hubiera pedido una hipoteca, sino como avalista, y tenemos gente de todo tipo, es decir, personas que vienen del sector de la construcción, que en su día ganaban mucho dinero, se ha cortado y se acabó. O sea, y no entran en la dinámica de no poder hacer frente a la hipoteca, personas de nivel directivo
que su empresa se fue al garete y se quedó en la calle, es decir, que es muy dispar las personas que pueden estar. Hay personas, de verdad, de todos los estratos sociales que te puedas imaginar. Otra de las cosas que he visto en la página web de la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara es una bolsa de vivienda. No sé qué pretenden ustedes con tener una bolsa de vivienda propia o si se van a meter en un lío parecido al que combaten. ¿Qué es esto de la bolsa de vivienda de los afectados? No, realmente cuando se habla de bolsa de vivienda, son viviendas que personas que, aun teniéndolas desocupadas, nos las ofrecen para que en un momento determinado un afectado que se ve en la calle, que tiene hijos menores y demás, pueda durante un tiempo estar. Es decir, y de hecho lo dejamos abierto a toda la ciudadanía de Guadalajara, que en ese sentido pueda echarnos una mano. Es decir, cuando se habla de bolsa de vivienda, se trata de eso, viviendas que alguien pone a disposición de la plataforma. ¿Están recibiendo solidaridad en ese sentido? ¿Gente que les ayuda? ¿Tengo una vivienda? Tenemos, creo que el último dato eran 2 o 3 viviendas que teníamos en distintos sitios. Lo que pasa es que están un poco alejadas de lo que es Guadalajara, están en algún pueblo, no recuerdo cuál, que es difícil, ¿no?, ubicarlos por comunicaciones y demás, ¿no? Ten en cuenta que normalmente cuando llegas a una situación de impago de hipoteca es porque estás ya en las últimas, es decir, tienes que vender todo, estás viviendo con 420 euros de prestación y demás. Y sí es cierto que, bueno, que al menos hemos recibido esa ayuda por parte de alguna persona. Para terminar, ¿qué tiene que hacer una persona que se encuentre o en este problema o que quiera ayudar a las personas que están con estos problemas para ponerse en contacto con ustedes? ¿Qué puede hacer? Pues dirigirse a nosotros, es decir, y dirigirse antes, es decir, cuando el problema va a comenzar y no al final, como ocurre muchas veces. Es decir, las personas afectadas suelen venir al final ya desesperadas y hay veces que no tenemos ni margen para la negociación. ¿Es mejor atajar esto antes? Antes porque nos da tiempo a poder entablar relaciones con el banco, hacerle las solicitudes correspondientes, no solo en sí la dación en pago, sino además poder llegar a negociar un alquiler social, algo antes sobre todo, y si no han entrado en la ejecución hipotecaria, es decir, cuando el banco denuncia del impago de esa hipoteca en los juzgados, pues es mucho mejor. Es decir, si esperas al final, hacemos todo lo que podemos, lógicamente, y la ley nos tiene muy limitados, pero sí es cierto que, bueno, acciones, tratamos de hacer presiones como las que veis algunos días, siempre de forma pacífica, ¿no?, en la calle y demás, pero si se viene antes, es más fácil probablemente llegar a algún acuerdo. Bueno, pues María... Si yo hubiera llegado, yo hubiera llegado antes, si esto hubiera existido antes, yo no hubiera hecho las segundas escrituras, que lo que me ha hecho es subirme el doble de lo que debíamos, porque me obligaron a hacer unas nuevas escrituras, porque ya pagábamos 1.450 euros, que era imposible de pagar, y yo le quise dar la llave y el contrato se lo llevé y les dije: por favor quédense con el piso, si ya no podemos pagarlo. Me hicieron hacer unas nuevas escrituras, la cual me ha hecho subir muchísimo más la deuda que tengo. Pues queda dicho, que es mejor atajar esto al principio. Apuntar un dato, mira, el año pasado, en 2011, teníamos 159 desahucios diarios en el Estado, en todo el Estado. Con los datos del primer trimestre del 2012, estamos en 518 diarios. Y un dato más, es decir, en Guadalajara provincia, lo hemos sacado por pueblos, Ibercaja, Cataluña Caixa, BBVA y La Caixa tienen 933 viviendas vacías procedentes de desahucios y embargos. Casas sin gente y gente sin casa. Gente sin casa, esa es la realidad. Y esto está ahí, es decir, esto está sacado de sus propias entidades. Pues Miguel, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada de Canal 19, y a usted también, María, muchísimas gracias. Mucha suerte a los dos, que les vaya todo lo bien que puedan y lo mejor que puedan. Y nos quedamos con ese punto de optimismo que nos ha dado al principio Miguel, de que ya han tenido un caso en el que se ha condenado una deuda, así que a veces las cosas pueden solucionarse y a veces las cosas salen bien. Esperamos tener alguno más en breve. Ojalá sea así. Muchas gracias. Gracias a vosotros.